Muy buenos días. El paro cierra 2015 con una bajada récord de 678.200 desempleados. Fíjense, este número de parados supone la mayor caída de la serie histórica según la encuesta de población activa. Se generaron en 2015 525.100 puestos de trabajo y sitúa el paro en estos momentos en una tasa que verdaderamente sigue siendo trágica, porque estamos en el 21%. Pero el descenso es verdaderamente histórico, no lo digo yo, lo dice la propia serie que analiza los datos del paro. Nunca antes había descendido de esta manera. Y lo que no sabemos es si volverá a ocurrir ante el panorama verdaderamente de incertidumbre que se cierne sobre España, sobre la política y sobre la economía. Ayer, fíjense, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, lo dejaba bien claro cuando aseguraba algo tan poco sutil como que ahora suena menos el teléfono para comprar activos. Así que esta es la situación real, este es el día a día que estamos viviendo en medio de esta crisis de pactos, donde nadie llega a un acuerdo con nadie. Y no se pierdan hoy al analista y economista Daniel Lacalle, con el que vamos a analizar todos estos datos y también, atención, la repercusión que tendrá la sentencia del Tribunal Supremo que anula por engañosa la salida a bolsa de Bankia en 2011 y anula la compra de las acciones. Fíjense, esta decisión abre la puerta a que miles de afectados recuperen su dinero. Solamente uno de los abogados que acudía en esta causa contra Bankia tiene 25.000 clientes, O sea, fíjense, y son muchos más los afectados que pueden en estos momentos ya, con esta puerta que deja abierta el Tribunal Supremo, reclamar que se les devuelva el dinero de sus acciones, incluso aunque las hayan vendido. En fin, vamos a hablar de esto. Y en cuanto al minuto y resultado de los pactos para formar gobierno, Iglesias mete presión a Sánchez y fíjense de qué manera. Querría que algunos dejaran ya de marear la perdiz y que asumieran que en este país, después de las elecciones del 20 de diciembre, hay cosas que pueden cambiar y que sorprende pues que no estemos trabajando ahora mismo con Pedro Sánchez en ella. Bueno, pues creo que se me ha estropeado este aparato que tengo aquí, Yo lo aviso porque si no, no hay manera. En fin, mientras ustedes acaban de ver a Iglesias, ¿saben lo que ha respondido el secretario a Mariano Rajoy? Pues le ha respondido con un nuevo, no sé ya por cuántos va, con un nuevo no rotundo a esa oferta que le hizo ayer Rajoy, diciéndole que iba a extender, si hay un acuerdo para que puedan gobernar, que extiende el acuerdo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que no dependa de Podemos. Pero es que el no de Sánchez no solamente es a Mariano Rajoy, sino también al propio Felipe González. Vamos a analizarlo aquí y hasta ahora el Rey recibe a Alberto Garzón de Izquierda Unida. Así que Víctor Arribas, buenos días. La última novedad que planea ahora sobre la cuestión de los pactos y la gobernabilidad en España es que el Rey podría disolver las Cortes sin que haya una investidura, algo que no tiene ni siquiera previsto la Constitución. Víctor. Así es, Isabel. Muy buenos días a todos. Efectivamente, algunos medios como el diario La Razón especulan ya con esta posibilidad, dado que estamos ya en la segunda ronda de consultas. Acaba el próximo martes con la visita a la zarzuela de Pedro Sánchez y de Mariano Rajoy y de momento no hay un candidato que tenga los apoyos suficientes para someterse a la investidura. Recordemos que el Rey no tiene un plazo fijado, no tiene un plazo determinado en la Constitución para proponer un candidato con la garantía de que tenga los votos afirmativos para ser investido presidente. Nos preguntamos, por lo tanto, en base a esa teoría, en base a esa idea, ¿qué pasaría si no hay finalmente candidato a la investidura? Bueno, el principal objetivo de cualquier estrategia que se pudiera emprender para esto, el principal objetivo es evitar que haya un gobierno indefinido, un gobierno en funciones de carácter indefinido. Eso paralizaría pues todas las estructuras administrativas de nuestro país, paralizaría, por supuesto, la presentación de leyes, provocaría una situación de interinidad, de provisionalidad que a toda costa
costa habría que evitar. Para conseguir esto, ¿qué podría ocurrir? Pues podría ocurrir la comunicación del rey por carta al presidente de las Cortes, al presidente del Congreso de los Diputados, a Patxi López, una carta en la que le plantearía esa situación, que se podría pasar a disolver las Cortes, a disolver el Parlamento español y a la convocatoria de elecciones. Ahora veremos si inmediata o algo menos inmediata. ¿Qué ocurriría después? Bueno, pues que Patxi López solicitaría un informe jurídico a los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados. También podría hacerlo, como ocurrió en el caso de la Asamblea de Madrid en el año 2003, para resolver aquel bloqueo que provocaron 2 diputados que dejaron de apoyar al Partido Socialista. En aquella ocasión se pidió también un informe al Consejo de Estado, pero en cualquier caso el informe jurídico del Congreso le diría a Patxi López lo que podría hacer y si podría adoptarse una de las 2 opciones que vamos a estudiar a continuación. 2 alternativas en caso de que todo esto que estamos especulando pudiera ocurrir para salvar la situación de que no haya un candidato a la investidura. En primer lugar, la disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de elecciones, cosa que tiene que sancionar en último lugar el presidente del Congreso. Y en segundo lugar, considerar que el mero ofrecimiento a un candidato por parte del rey en las consultas que está realizando sea considerado ya una especie de investidura fallida y desde ese momento echar a andar el plazo de 2 meses que fija la Constitución española para que si en ese tiempo no hay un candidato investido presidente sea automática la disolución del Parlamento, de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. Aquí sí que ya ven, es un panorama incluso jurídicamente complicado, pero que podría ser factible si no hay ningún candidato, ni Rajoy ni Sánchez tienen los apoyos suficientes para ser sometidos a una sesión de investidura. Pregunta que hoy les formulamos aquí en Más Claro Agua. ¿Cree que Podemos es una amenaza, como dice Aznar? ¿Cree usted que Podemos es una amenaza para nuestro país, como acaba de decir en una entrevista en el Diario de las Américas el expresidente Aznar? Si quieren votar afirmativamente, 905-855-001, el mismo número acabado en 2, si quieren votar no a esta pregunta que hoy les formulamos. En Twitter hoy queremos que participen dando cualquier idea, cualquier opinión que quieran deslizar sobre los temas que proponemos para el debate, pero lo hacemos en el día en que se cumplen 3 años exactamente de la primera emisión de este programa, de Más Claro Agua, aquí en 13 Televisión. Por lo tanto, la etiqueta que desplegamos es 3 años MCA, 3 años Más Claro Agua. Ahora, Isabel, que hemos repasado estos temas, que hemos adelantado los temas del día, solo un minuto para que les recuerde a nuestros espectadores algo muy importante. 13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, por lo que necesitas resintonizar tu televisión. Ya saben que es muy fácil, entra en el menú, busca configuración y a continuación selecciona configuración automática. Cuando haya finalizado, busca 13TV en la lista de canales y memorízalo en el número 7 de tu mando a distancia. Y sobre todo recuerda, debes memorizar el que diga 13TV definitivo. Ya lo sabes, memorízanos en el 7. Así que Isabel, felicidades por el aniversario, a ti, al equipo y por supuesto a los espectadores. Hombre, muchas gracias, Víctor, y yo lo traslado a todo el equipo de este programa. Gracias porque hoy hemos cumplido 3 años, así que felicidades a todos, un tironcito de orejas. Hemos tomado una tarta buenísima, os tengo que decir, a todos mis invitados de esta mañana. Ahí está, en la redacción para toda la tele. Pero dejadme presentar ya a Daniel Lacalle, le conoce España entera y medio mundo. Daniel, economista y además analista, desde luego yo tengo que decir que cuyos análisis es que hasta retuiteo. ¿Por qué? Porque haces unos resúmenes el otro día sobre lo que era el populismo, el diccionario del populismo y lo que es la traducción para el común de los mortales, que son antológicos. Así que gracias por estar aquí. Y un primer titular sobre esta caída histórica del paro, que es la noticia de esta mañana, amén de todas las veleidades de formar gobierno, pactos, etcétera, etcétera, sobre este paro que está en estos momentos con una caída en 2015 de 678.200 personas. Estamos en 20,90% de tasa de paro. Un titular, Daniel. Yo diría que es caída histórica del paro en condiciones muy difíciles globales. Yo creo que nos olvidamos de los vientos de frente que hemos tenido especialmente a partir de agosto en todo el mundo. Entonces, que sea un dato, el mejor dato de la serie histórica en un entorno
tan complicado en el que los principales socios comerciales de España están o en ralentización o en estancamiento franco, pues la verdad es que me parece que merece la pena resaltarse en perspectiva. Porque ese es el mensaje contrario que recibimos, ¿no? Es que España precisamente está la economía creciendo. Se suele ignorar que crecemos más que el resto, incluso por encima de Estados Unidos, según el Fondo Monetario Internacional, para este próximo año. Pero se dice, no, es que las condiciones son muy favorables, ha caído el petróleo, esto es una... todo el mensaje que oímos normalmente es el mensaje contrario. Y tú acabas de decir aquí, Dani, que esto es precisamente en un entorno absolutamente desfavorable. Es que esos efectos externos, primero, si fuesen correctos, Italia estaría creciendo el doble de lo que está creciendo. Francia estaría creciendo el doble. Economías que tienen una exposición similar a la que nosotros tenemos a los precios del petróleo estaría mucho mejor. Japón no estaría al borde de la recesión, que es el país que tiene una mayor sensibilidad a los precios del petróleo y del gas. En el caso de del apoyo del Banco Central Europeo, ha ocurrido en un entorno de desapalancamiento. La deuda total, pública más privada, de España no ha aumentado, por lo tanto no estamos tirando del endeudamiento, y que el euro esté más barato es irrelevante en una guerra de divisas en la que están todos los países, 26 bancos centrales, haciendo políticas de intentar devaluar, y ya lo hemos visto que eso no ha hecho ni que las exportaciones de Alemania ni que el índice de confianza alemán mejorase, o sea que no es. Y entonces, antes de presentar al resto de los invitados, Daniel Lacalle, ¿algo hemos hecho bien para que a nosotros nos vaya mejor que al resto? Sí, hemos hecho mucho. Es un esfuerzo colectivo absolutamente espectacular. Hemos aumentado el número de empresas exportadoras. Las pequeñas y medianas empresas que ya habían empezado a hacer los deberes mucho antes de que reconociésemos la crisis, han empezado a contratar de manera intensa, pero yo creo que hay un elemento esencial, y es que el consumo en España ha empezado a repuntar de manera muy importante. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hemos tenido un doble apoyo. Primero, las familias españolas ya empezaron a ahorrar a mediados del 2008 y, por lo tanto, la deuda de las familias ha caído. La riqueza de las familias ya supone el 100% del Producto Interior Bruto, prácticamente 1 billón europeo de euros, y todo eso apoya, pero es fundamentalmente aumento de la actividad exportadora, mejora de la cuota de mercado a nivel global en cuanto a exportaciones, y luego el tirón del consumo y la mejora de las expectativas para las familias. Pues ahora lo analizamos, porque se pueden figurar ustedes que hay opiniones para todos los gustos y hay quien ve estos datos fundamentalmente con el vaso no medio lleno, sino medio vacío, y además en condiciones de poco más o menos de esclavitud. Hay quien dice que se está llegando a trabajar en España con contratos por horas, en fin. Lo vamos a analizar aquí porque merece la pena con Cristina Alberdi, exministra. Gracias por estar aquí. Gracias. Un titular sobre este paro. Buena noticia. A mí muy buena noticia, y me alegra que esté aquí Daniel Lacalle como buen experto que es y nos explique que no solo ha sido el ámbito exterior, sino que también se ha trabajado en España en la dirección correcta. Mari Pau Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Estos datos del paro que acabamos de conocer son encuesta de población activa, no es paro registrado. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo valoras? Bueno, siempre es una buena noticia. Lo que pasa es que luego entraremos a analizar que hay que ver muchas cosas. Ahí no es todo para echar las campanas al vuelo, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, un aspecto que a mí me parece fundamental, y es la gran diferencia que hay entre el descenso del paro y la creación de empleo, ¿no? Es decir, que hay más de 153.000 personas que no han tenido trabajo y que, sin embargo, ahora no computan como parados, es decir, gente que se ha ido. Yo creo que hay que analizar estas cifras, que sin duda es una cifra buena. Hay que ver la letra pequeña y analizarla con todas las aristas que siempre hay. Lo vamos a intentar desgranar en este programa porque merece la pena, también con Jaime González. Bienvenido, Jaime. Me gustaría Jaime. decir una cosa. Lo primero, romper un mantra, que es un mantra de la izquierda. Lo siento, pero lo siento por ellos, pero la reforma laboral ha funcionado. En este país hemos llegado a tener, según EPA, 6.100.000 desempleados. Ahora tenemos 4.800.000.
Si eso significa que la reforma laboral no ha funcionado, que venga Dios y lo vea. Pero es que casualmente quienes aspiran a formar ahora un gobierno progresista, lo primero que piden es la derogación de la reforma laboral. Es decir, algo que se ha probado, pero con hechos consumados, que está funcionando. Es que este país es muy raro. Es que este país es muy raro. Ahora lo vemos. No me hagáis el debate, que quiero presentar al resto de mis invitados. Luis Valcárcel, gracias también por estar aquí. Felicidades. Gracias. Efectivamente, yo creo que es un guantazo en toda la cara a toda la tropa esta del puño en alto que viene precisamente a derogar esto, ¿no? Y también para Sánchez, para que tome nota. Es decir, el discurso de Sánchez es derogar y acabar con una reforma laboral y pone en peligro, como escribe hoy Daniel Lacalle en La Razón, 300.000 puestos de trabajo quedarían en el aire. Claro, porque es la creación de empleo que se cree que vamos a tener a lo largo de todo este año. Mariano Rajoy decía, si van así las cosas y seguimos haciendo reformas y vamos a crear 500.000 de nuevos trabajos en España por año. Carmelo Encinas. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo ves esta situación con este dato de la EPA de esta mañana? Este dato tiene aspectos positivos y otros que no son para tirar cohetes. El aspecto positivo es la tendencia, sin lugar a dudas. Se invierte la tendencia y eso es bueno, porque la tendencia era crear más agujeros en materia de empleo, es decir, se iba ampliando y cada vez teníamos más parados por la dinámica de la economía española, y eso es lo que ha cambiado y eso es de lo que tenemos que, por encima de todo, que felicitarnos. Esto es lo que nos gusta tener, por muchos cohetes que queramos tirar. Cuando le has preguntado a Daniel Lacalle que si esto es bueno, que qué es lo que se ha hecho bien, él te ha dicho algo que es verdad, que aquí se ha hecho un esfuerzo colectivo, es decir, los españolitos de a pie, ese que está con su pequeña empresa, ese que fabrica cepillos de dientes o el que fabrica botones, se ha cogido la maletita porque le ha apretado la tuerca y se ha ido a exportar. Y ha aprendido a exportar y lo ha hecho. Y ha cambiado completamente la fisonomía. La fisonomía económica de España gracias a esos españolitos. Otros dirán, como mi amigo Jaime, no, es que todo esto es gracias a la... Yo no he dicho eso. No. Sí, aquí lo primero que has destacado... Lo único que estoy de acuerdo contigo es que soy tu amigo, pero en lo demás no pongas cosas que yo no... Lo primero que ha destacado con gran carga de alaraca ha sido la reforma laboral. Bueno, sí, la reforma laboral tenía dos objetivos. Uno, bajar el desempleo, y otro, el acabar con la dualidad. La dualidad no se ha acabado. La temporalidad es verdaderamente clamorosa. Y es verdad que tenemos un empleo de muy baja calidad, desgraciadamente, que puede mejorar con el tiempo y con la economía, pues vale, pero que hay gente viviendo con 800 euros y con 700 y que ese trabajador no figura en la lista de desempleo y que ese trabajador no le llega para pagar el recibo de la luz y para pagar a lo mejor las clases complementarias del colegio de los niños o para vivir normal. Esos trabajadores pobres son la gran vergüenza que hay ahora en nuestro país. Y eso es lo que tenemos que modular. Por eso tirar cohetes los justos, Jaime. No puedes tirar cohetes. Yo no he tirado ningún cohete. Sí. Tengo Jaime, que decirte, Carmelo, que eres un demagogo. Os voy a pedir, como primera preferencia, que habléis de uno en uno, que os escuchéis, por favor. Si quieres, invierto el orden de mi intervención. Y antes de entrar a valorar la EPA, digo... Aquí hay un drama que es un drama que tiene ojos y boca, que son 4.800.000 españoles que lo están pasando mal. Y tengo por ellos el mismo sufrimiento que tienes tú. Ahora bien, lo que tú no puedes negar, porque son unas evidencias de corte empírico, es que si hemos pasado de tener 6.100.000 según la EPA a tener 4.800.000, hay que restar. Pero ¿en qué condiciones? ¿Has escuchado lo que te ha dicho Maripau? ¿O nada de lo que te ha servido? Pero vamos a ver, mira... ¿Cuánta gente se ha dejado de apuntar al INEM? ¿Y cuánta gente se ha ido de España? Mira, es que esas no cuentan para ti. Mira, una cosa es que intentemos ver la botella medio llena. Y yo soy capaz de verla, es decir, queda muchísimo por hacer. Pero cuando hoy conocemos unos datos, no podemos entrar en matices que al final lo que convierten es, según vosotros, una buena noticia objetiva en algo fatal. Pero que esto no es... A lo mejor puedes llegar a tener razón. Lo que no entiendo es por qué gritas. Eso mira, gracias, Carmelo. Porque yo creo que a la pobre Isabel el oído izquierdo se lo has machacado literalmente. Entonces, se puede decir lo mismo. Tengo razón. Lo mismo. No, pues si me lo hubieras dado desde el principio me hubieras evitado. Me vais a pasar. No, es que quiero
quiero preguntarle sobre esto que estáis que tercie. Es que yo todavía nuestro invitado economista, experto en el asunto, Daniel Lacalle, me gustaría su opinión sobre esto que estamos escuchando. Yo creo, vamos a ver, incuestionablemente hay mucho que seguir haciendo. Vamos, es que no lo puede dudar nadie, ¿no? No lo niega ni el gobierno ni nadie. Pero yo creo que hay tres cosas que merece la pena resaltar. Primero, lo que tú comentabas, Maripau, es la reducción del número de trabajadores. Tenemos que verla en contexto de que en este país entraron 6 millones de personas, con todo, magníficas personas, que vinieron al calor de una burbuja inmobiliaria y de obra civil que se ha pinchado, que llegó a pesar el 20% del Producto Interior Bruto de España. Entonces, obviamente, que de ¿cuántas millones? 6 millones de personas. 6 millones de personas, de 6 millones de personas que aumentó a que se pierdan 100 y pico, pues es verdad que es una reducción, porque la estamos viendo desde una serie histórica que estamos poniendo el corte en el año 2011. Pero en cualquier caso, en el año 2011 había tres cosas que hubiéramos estado discutiendo, bueno, que de hecho discutíamos cuando estábamos en los platos sobre la EPA del año 2011, en esta misma época, en enero. Estábamos hablando de que menos mal que la tendencia de destrucción de empleo se había reducido solamente a 300.000 personas. Es que en España se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo a razón de 1.500 puestos de trabajo al día por el pinchazo de esa enorme burbuja. Pero déjame solamente por sacar gráficamente esto que estás diciendo, Daniel Lacalle. Aquí vienen ustedes la evolución de la tasa de desempleo y algo que comentaba Jaime antes. A ver si se puede ver. Miren ustedes el pico. En el año 2012, 6.021.000 personas en el paro, que se dice pronto. Ahora estamos hablando de 4.779.500. O sea, hemos tenido una tasa del 26% del paro, bajamos a una tasa del 20,9%, del 21%. Lo que decía Carmelo, la tendencia es de una gravedad, pero he interrumpido a Daniel. Y luego hay otra cosa que yo creo que es importante, es decir, qué bueno que discutamos sobre la calidad del empleo y que todos trabajemos para que mejore la calidad del empleo. Qué bueno. Pero gracias a Dios ya no estamos hablando de sobre qué bien que solamente hemos destruido 1.500 puestos al día en vez de 1.800 puestos al día como era antes. Yo creo que esto... Segundo, no ha habido ninguna economía de la OCDE, ninguna, que haya salido de la recesión desde el empleo fijo. Y esta es la única vez en la que hemos visto un aumento del empleo fijo en medio de la salida de una recesión. Oye, pero mira, déjame... Pero yo creo que eso es importante, pero ya digo la última parte, porque la temporalidad se instaura en este país con una reforma en el año 84, que es introduciendo 43 tipos de contrato en el que se incluye el contrato temporal que se convierte en el baremo de fluctuación para la reducción de los costes laborales. ¿Qué es lo que se ha cambiado con la reforma laboral? Fíjate qué casualidad que lo que se ha conseguido es, se ha reducido el porcentaje de temporalidad. La temporalidad es menor en el año 2015, ha sido menor en el año 2015 que en el 2011 y en el 2004. Entonces, la media de temporalidad se está reduciendo. Y eso a la vez que se crea empleo. Por lo menos, entonces, hay muchas cosas que continuar haciendo. Pero no nos flagelemos. Yo creo que además hay que verlo desde el esfuerzo colectivo, y no desde un punto de vista de un presidente, otro presidente, medio, no sé qué. No, el esfuerzo colectivo que ha habido. La reforma laboral ha sido este fin de semana bendecida y alabada por el ministro de Trabajo, de Economía, perdona, de Francia, socialista, Macron, que ha dicho que van a implementar en Francia una reforma con la misma espíritu que la española, porque esa reforma, la reforma española, funcionaría en Francia, que tiene un grave problema de dualidad, temporalidad y paro juvenil. Sí, pero Daniel, la solución a toda esa debacle que efectivamente hemos vivido, que es el meollo de la crisis, la solución era que la gente que ahora tiene trabajo y por tanto ya no computa como parado, afortunadamente, tenga un trabajo pero siga sin poder llegar a fin de mes porque el trabajo es en unas condiciones pésimas
no solo condiciones, sino en una remuneración más pésima todavía que las condiciones. Es que eso no es verdad. Es que eso no es verdad. Es que eso no es verdad. ¿Cuántas miles? Déjame acabar solo la frase. ¿Cuántos miles de españoles tienen un trabajo con el que no pueden llegar a fin de mes? Y decía Carmelo antes, no pueden pagar las clases de no sé qué del niño. No pueden pagar apenas ni la calefacción. Y tienen que elegir entre qué hacer. Daniel, que es nuestro invitado, y Jaime. Mi pregunta es, Daniel, que para eso lo hemos traído. La reducción de salarios reales se ha visto en Estados Unidos, en Reino Unido, en Japón. La reducción de salarios reales, además, nosotros, gracias a Dios, no hemos estado llevando a cabo en ese proceso una política agresiva de devaluación y de aumento del endeudamiento. Porque si nos llegamos a meter en esa, no solamente estaríamos hablando de pérdida de poder adquisitivo, es que estaríamos hablando de destrucción de la clase media. Bien. Bueno, que ya se ha destruido. No, pero déjame hacerte un inciso a eso, Daniel, que me parece interesantísimo, porque a esa situación que es así, la realidad es que en España se ha mantenido con muchísimo sacrificio por parte de todos el estado de bienestar, que es lo que nos diferencia enormemente de los países que está citando, donde las pasan canutas, porque ahí, aparte de degradarse el trabajo, el salario, etcétera, etcétera, luego no tienen literalmente donde es que tenemos que entender verdaderamente pongamos en valor también lo que hemos hecho, porque es sacrificio de todos. Claro, el otro día me ponían como ejemplo la administración Obama. Con todo mi respeto, yo eso lo puedo entender de alguien que no viaje a Estados Unidos, porque que se hayan destruido los salarios reales a niveles del año 2009, mientras no tienes toda esa enorme cantidad, que me parece estupendo, de protección social que tiene este país comparado con cualquiera de los otros. No, vamos, es que no lo quiero ni... Vamos, es que ese concepto del llegar a fin de mes en este país se calcula de una manera alucinante, que es sin incluir todos los beneficios que tienes por políticas sociales, que me parecen magníficos. Pero es que la OCDE... Tenía la palabra Jaime y ahora le contesté. No, pero es que es verdad. Tiene su posición. El coste es verdad. Tiene la palabra Jaime. No es que no exista. No. Venga, tiene la palabra Jaime, luego Carmelo, luego la tenéis todos. No es que nadie, no es que no exista, no es que se tenga que seguir mejorando, es que no estamos teniendo en cuenta, primero, la enorme destrucción que ha supuesto para España el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de obra civil, que a la gente siempre se le olvida incluir esas tres últimas palabras tan importantes, 200.000 millones gastados en elefantes blancos, pero es que en el coste de vida y en la calidad de vida se incluye, y lo hace la OCDE, no lo hace Daniel Lacalle para cambiarlas, se incluyen los beneficios sociales que existen y que esos se han mantenido todos. Bueno, Jaime, Carmelo, y vamos a avanzar porque quiero hablar de Bankia y de la situación en la economía española ya, además del paro. Yo voy a hablar muy bajito porque yo creo que hay veces que sobran las palabras, y hablando bajito y poniendo otra vez el gráfico que Jaime. Que le pediría al realizador que pusiera el gráfico con las cifras de paro. ¿Lo puedes poner? ¿Puedes darle al botoncito? Sí, yo no, pero tenemos... El gráfico que nos han puesto antes. Espérate, que se apaga el iPad. Quiero ver el grafiquito otra vez eso, porque es que de verdad que es revelador. Entonces, si podemos estar 3/4 de hora hablando, a mí me parece fantástico. Y cada uno puede exponer sus ideas con criterios, además, todos de ellos muy razonables. Pero el gráfico ese lo que te viene a decir es que desde el año 2008 al año 2011, yo no voy a hacer cuestiones de corte ideológico, es decir, no voy a recordar quién gobernaba en este país. La línea va para arriba. Y justamente, a partir del año 2012, la línea va para abajo. Y como estamos hablando del sufrimiento de la gente, y yo soy el primero que me pongo en su pellejo, o por lo menos igual que vosotros, yo os pregunto, ya sin entrar en riñas ideológicas, viendo ese gráfico, de verdad, ¿cuándo se estaba peor? ¿Cuando la gráfica subía para arriba, que parece que no tenía coto, o cuando la gráfica empieza a ir hacia abajo? No invalida para nada lo que estamos diciendo, Carmelo y yo, creo, ¿eh? Mira, me gustaría que introduciera otro nuevo invitado a esta tertulia, que por eso le preguntamos a Daniel si la solución era esa. Otro nuevo invitado a la tertulia, que está fuera, pero acaba de hablar para todos, así que lo hemos pescado al vuelo. Se llama Mariano Rajoy, creo que os suena, y acaba de valorar este dato histórico del paro. Ya vamos a mejor. Hoy hemos conocido la encuesta de población activa, que es la mejor de la historia.
en 680.000 personas se ha reducido el desempleo en el año 2015. Yo recuerdo cuando llegué al Gobierno que la primera encuesta de población activa que me encontré decía que el desempleo aumentaba en 580.000 personas. Bueno, pues es que, claro, hay que recordar la situación, no es por nada, porque parece, sí, pero siempre estaban con la herencia. Esto no es herencia, es que esto es los españoles, cómo estábamos en una situación trágica de destrucción de empleo salvaje y de enviar a la gente al paro, y cómo está el paro ahora, que está mal, pero está mejor Cristina. Es que no he intervenido, es que, vamos a ver. Yo de verdad creo que sí que estoy en la realidad y que vivo en España, en este país. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Daniel en cuanto al estado de bienestar. Aquí el estado de bienestar se ha mantenido. En otros países no tiene ni color, ni cercanía, ni nada que ver con lo que tenemos aquí. La reforma laboral ha sido muy positiva, ha sido reconocida por organizaciones internacionales como una reforma laboral positiva, que tiene sus pegas, sin duda, que ha habido tribunales que algunas cosas, como los convenios colectivos, pues lo han corregido bien. Pero el elemento también que nos ha comentado de la flexibilidad ha permitido que muchísima gente que no se lanzaba, sobre todo en pymes, que tú has aludido a pymes como unas que han empezado a contratar, han empezado a contratar porque han visto esa flexibilidad y esa posibilidad de no casarse para toda la vida con el contratado, que era un elemento fundamental. Luego las exportaciones. Hay una serie de aspectos positivos e innegables. Y yo lo que me asombra en las tertulias, en general, los periodistas, tal, lo que me asombra es cómo en este país se niega la realidad y se habla por encima de los datos. Y además, quien niega la realidad se permite decir a los demás que están fuera de la realidad. O sea que verdaderamente el caso de que has puesto de Macron en Francia es impresionante. Francia tiene unos problemas gravísimos en cuanto a su mercado laboral, pues porque tiene una legislación obsoleta y tiene que hacer algo. Lleva años diciendo que lo va a hacer, no lo ha hecho. Claro. Entonces, y tendrá precisamente lo que decía Macron en Davos es muy importante, porque lo que decía es, no solamente es una reforma que ha supuesto una mejora del empleo, etcétera, etcétera, sino que además no ataca a lo que los franceses, los españoles valoran, que son los beneficios sociales. Pues me parece, si es que elemental. Yo creo que no tiene... Vamos a avanzar porque quiero hablar también de la incidencia de la situación de pactos. Respondes ahora mismo, ¿te parece? Vale. Unámoslo a la situación actual de ingobernabilidad de un resultado de las urnas, donde esto afecta también a la economía española. Y te pido que añadas eso y que lo añada también el componente pactos. ¿O quieres decirlo antes? Quiero decir algo porque un poco para que no nos vayamos de... Porque como aquí se apela a la realidad y a los gráficos, a los bonitos gráficos, quiero ver el gráfico de la Seguridad Social. A mí el dato que más me vale de todos de cuánto se presenta es la evolución de la afiliación a la Seguridad Social, porque ese es un dato objetivo. La encuesta de población activa y el INEM puede estar sujeto a distintas... De hecho se cuestionan, pero las afiliaciones a la Seguridad Social, eso es un dato objetivo. Bien, mira, ahí lo tienes. Os digo cómo ha evolucionado los datos de afiliación a la Seguridad Social. La afiliación a la Seguridad Social al día de hoy está con unos... así de memoria, unos 20 o 30.000 afiliados, más de cómo la dejó en el 2011 el gobierno de Zapatero. O sea, hemos ganado 20 o 30.000 empleos. Afiliación a la Seguridad Social. Atención, con un añadido. Con un añadido. Sí, mételo. Pero si no va a salir. No va a salir. A ver si sale. Mira el gráfico, a ver si lo puede captar la cámara. Esto es el móvil de Daniel Lacalle. Afiliación a mi derecha. Pero esas líneas que suben. No me lo quites. Esto es muy pedestre, pero miren el gráfico. Esa es la destrucción de afiliación a la Seguridad Social. Pero vamos a ver, Daniel Lacalle, te estoy preguntando con respecto el gráfico es muy elocuente. De 2011, ¿cuánto ha aumentado? Que ha aumentado, pero ¿en qué medida? Claro. Que es una medida insignificante la afiliación a la Seguridad Social. Y sin embargo, atención, la recaudación de la Seguridad Social es menor. A ver, vamos a datos del ministerio. Oye, que tenemos muchos más asuntos en el programa. Dame un solo país de la OCDE que tenga hoy los ingresos de la Seguridad Social del año 2011. Uno. Daniel, dame uno. No me hagas trampas. Responde a lo que te digo. No me hagas trampas. ¿Cómo no te voy a hacer trampas? ¿A ti te parece normal que después de 4 años de sufrimiento general... No. Después de 9 años de sufrimiento. Bueno, pero digo... Es que parece que los 5 anteriores fueron de rosa. Te recuerdo que nuestro amigo Montoro, muy amigo de Jaime y muy amigo de todos, nuestro amigo Montoro
dijo: no os preocupéis, que esto se puede caer, pero lo vamos a levantar nosotros, pero bien. Oye, pero y entonces, por favor, la afiliación a la favor, Seguridad Social, Carmelo, apenas ha subido. Y la recaudación ha bajado. Carmelo, no me hagas otro debate, que responda y ahora tiene la palabra primero, Luis. estamos en 18 millones de personas. Se puede llegar a 20 millones en menos de 2 años, cosa que la OCDE, el Fondo Monetario... No, 18 es un número actual, hoy. 18 es el que hay. 18. ¿Cuánto había en 2011? ¿Te acuerdas a dónde se fue? ¿Tú lo sabes? Claro que lo sé. Pues dímelo. Dímelo. Claro, si lo tiraron a 16. Pero, no, el diciembre de 2011, claro, no me hables del 2012. Pero es que diciembre de 2012, es que no estáis otra vez con los temas de la legislatura. Estáis otra vez con los temas de la legislatura. 16 millones de afiliados que ha llegado a haber en España recientemente, Carmelo, a 18 ahora era el dato que te valía. Carmelo, tú estás hablando... Yo te estoy diciendo de cómo tú estás hablando de esa cosa tan horrorosa de este país, de didividirlo todo en legislaturas, porque los ciclos económicos... Es que ahora... No, esto según nos conviene. Primero, o sea, no se puede hablar ni de, o sea, se puede hablar tiramos cohetes según nos conviene. No, tiramos cohetes para lo que no, tiramos cohetes para reconocer el esfuerzo de los españoles. Daniel, creo que no tiramos cohetes esto, para... lo que sí que está claro hacer trampas es con que los datos. estamos ¿Cómo que en España. Oye, no acuses de trampas, de verdad, que aquí no nos acusamos nadie de nada. Uno da datos y gráficos y otro de que hace trampas. Oye, si me permitís, oye, hacéis el debate, luego os tomáis una cañita, una Coca-Cola, lo que queráis, vamos a comer. Y nos vamos a comer, pero cuidado, es que este programa quiere contarles muchas más cosas y aquí no podemos entrar en bucle. Y quiero preguntar a Luis Valcarce, añadiendo a la cuestión la situación de ingobernabilidad y de incertidumbre que la propia presidenta del Banco Santander, Ana Botín, decía que ha dejado de sonar el teléfono en el banco y en España para comprar activos, o sea, para invertir en España. Esto es una realidad que la está dando, entre otras cosas, el resultado de las urnas, que aboca a que aquí a lo mejor hay muchos mirándose el ombligo y pocos mirando por el bien de los españoles. Pues yo no me explico que en 2016, que estamos ya, los españoles, los representantes políticos no puedan llegar a pactos, a acuerdos por el bien de los españoles, como sí llegaron en el año 77. Es que me parece extraño. Vamos a ver el minuto y resultado de los pactos en estos momentos. Cansado de que interpreten lo que se supone que piensa o debería pensar, el expresidente del Gobierno, Felipe González, habla por fin sobre el momento político que vive el Partido Socialista. En una entrevista en El País, el histórico del PSOE se reafirma en sus postulados y alerta del riesgo que supone gobernar con el apoyo de Podemos. Un partido que pretende liquidar el marco democrático de convivencia y de paso a los socialistas desde posiciones parecidas a las que han practicado en Venezuela sus aliados. Son puro leninismo 3.0. La situación política actual exige para el expresidente del Gobierno que los dos partidos mayoritarios, derrotados en las elecciones, dejen a un lado la preocupación por su futuro y antepongan los intereses de España. Por eso califica de irresponsable a Rajoy por su renuncia a formar gobierno y emplaza a Pedro Sánchez a hablar con él, porque... Es obvio que para las reformas que necesita España hay que contar con el Partido Popular. El expresidente aboga por un acuerdo a tres bandas y, según cuenta hoy el Confidencial Digital, en algunos foros con embajadores ha llegado incluso a proponer un nombre alternativo, Javier Solana. La respuesta de Pedro Sánchez a los consejos de Felipe González sigue siendo el no rotundo. El partido de la Gürtel, el partido de la corrupción de Valencia, el partido de la corrupción en Castilla-La Mancha, el partido de los recortes, de la reforma laboral, el partido de Bárcenas, no creo que haya ningún argumento para que el Partido Socialista lo apoye por activa o por pasiva. Y un no a la propuesta de Mariano Rajoy de extender su pacto de gobierno moderado a los ayuntamientos donde el PSOE necesita de Podemos para gobernar. Y yo le digo que no. La respuesta de los líderes regionales es también la negativa, a pesar de estar supeditados a las exigencias de la formación morada. Que tampoco está en la necesidad ni la obligación de tener todos los días una ocurrencia. El Partido Socialista no va a pactar en Madrid con el Partido Popular bajo ningún concepto. Pablo Iglesias redobla la presión a Pedro Sánchez y le pide que se aleje de esa vieja guardia. O sea, yo querría que algunos dejaran ya de marear la perdiz y que asumieran que en este país, después de las elecciones del 20 de diciembre, hay cosas que pueden cambiar. Y mientras, la última operación contra la corrupción en el PP valenciano
complica aún más los posibles acuerdos para la investidura. Mariano Rajoy se muestra optimista. No tiene por qué dificultar las negociaciones, ¿no? Pero en Ciudadanos no le ven como el candidato para abanderar la lucha contra la corrupción. Iba a ser muy complicado que abandere un pacto contra la corrupción quien no ha sabido controlar la corrupción en su partido. Ante esta situación se ha iniciado la ronda de contactos con el rey. Algunos ven inevitable la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. No podemos estar con un gobierno en funciones en este país 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, el paréntesis del fin de semana será decisivo para desencallar o no la formación de un gobierno en España. Y esto es una novedad, ¿eh? Sepan ustedes, fíjense, La Razón dice hoy que el rey podría disolver las Cortes sin que haya una investidura. Es algo que interpreta La Razón que podría aplicarse. Ya ocurrió en la Comunidad de Madrid, en un momento en el que había un bloqueo para formar gobierno y el Consejo de Estado emitió un informe y dicen que se podría trasladar a lo que ocurre en España en cuanto a la constitución de gobierno. Es que no está previsto, no hay fecha, no arranca de ninguna manera, según la literalidad de la ley, no arranca, Cristina, hasta el día en que hay una primera votación de investidura y falla. Y a partir de ahí hay 2 meses. A las 48 horas tiene que hacerse la segunda por mayoría simple. Una vez que falla eso son 2 meses, a partir de la primera, pero es decir, de la fecha de la investidura. Y eso es lo que está previsto. Pero es verdad que existe ese precedente de la Comunidad de Madrid. Yo considero muy difícil que se pueda extrapolar al ámbito nacional, pero todo es posible. Habría que pedir un informe al Consejo de Estado. Sin duda. Claro, todos preferimos que haya un acuerdo, pero si ese acuerdo en el que muchísima gente está pensando que puede ser una persona por encima de la lucha partidista de PP y de PSOE, puede ser una figura o alguien que pueda unir a esos dos grupos bajo unas bases, como dice Felipe, entre otras cosas, unas bases de gobierno para 1 año, 2 años, unas reformas que son necesarias y que requieren los votos del PP y que requieren los votos de Podemos, y llega a haber esa posibilidad de que esos 3 partidos, PSOE, PP y Ciudadanos, aceptaran a alguien que aglutine una persona de consenso. De consenso. Que sepan ustedes que se lo han preguntado esta mañana al propio Albert Rivera, porque hay países en nuestro entorno, en la Unión Europea, que el tercero está gobernando, precisamente porque esto no nos pasa solo a nosotros, Cuidado, que los ganadores no se ponen de acuerdo y hay un tercer partido al cual, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Dinamarca ha pasado exactamente esto que estoy contando yo, pero quiero que veamos la reacción ante esta situación de pactos. Corrupción por medio, sentencia del Tribunal Supremo ayer con respecto a Bankia. Aquí hay un tomate importante en cuanto a situación económica, corrupción, cóctel explosivo y repugnante. Las nuevas investigaciones, lo que está destapando de presunta corrupción en Valencia, que vean, acaba de valorarlo el mismísimo Mariano Rajoy también en este acto en la Comunidad de Madrid, en un centro de formación donde hemos visto cómo valoraba el empleo, pero les voy a pedir que escuchen no solo a Rajoy, sino al ministro catalá, a Carolina Vescansa y a Íñigo Errejón al respecto de todo esto. Vivimos ahora una etapa compleja, difícil, de negociaciones o de no negociaciones. Esto deberíamos los políticos cerrarlo pronto y quien tiene la llave en estos momentos debe elegir ya con quién quiere asociarse. Desde luego nosotros hemos hecho una oferta por la estabilidad, por la moderación, por la sensatez y el sentido común. Una oferta respetando la voluntad de los ciudadanos que eligieron lo que quisieron, y el primero, el segundo y el cuarto partido tienen la obligación de entenderse en beneficio de España. Pensamos que los 123 diputados del Partido Popular en el Congreso, los diputados del Partido Socialista y los diputados de Ciudadanos deberíamos ser capaces de encontrar un programa de gobierno futuro para la próxima legislatura, un programa reformista y un programa basado en nuestros principios. Me decía usted si el presidente Rajoy está legitimado para, tras los últimos escándalos de corrupción conocidos, se está al frente de ese proyecto. Y yo creo que absolutamente, porque Rajoy, si algo ha hecho, es luchar contra la corrupción. Ha sido aprobar leyes para impedir que así sean, para penalizar con mayor gravedad ese tipo de conductas. Eso es lo que ha hecho Rajoy. Forma parte de una estrategia desesperada de quien sabe que ha cosechado los peores resultados electorales de los últimos 25 años. Yo creo que ni siquiera a los votantes del Partido Socialista eso le gusta. Sobre todo creo que la posibilidad de Mariano Rajoy de ofrecer acuerdos que sean algo atractivos para cualquier fuerza que se tenga en alguna estima en términos de regeneración democrática va decayendo o se va reduciendo conforme vamos conociendo noticias como lo de la trama de Valencia y los 24 arrestados.
Bueno, 24 arrestados, por cierto, ya hay algunos en libertad con cargos y según vamos conociendo hacia dónde apunta las informaciones periodísticas basadas en informaciones judiciales, verdaderamente estremecedor, porque acaba de salir un titular en el diario El País diciendo que esta corrupción, según la propia investigación de la Guardia Civil, apuntaría al 3% de comisiones al Partido Popular provincial y regional. Esto es una información de última hora que, fíjense, a la que se suma, y le quiero preguntar a Daniel Lacalle por la parte económica y la incertidumbre que se cierne en España en estos momentos, no solo por la inestabilidad de pactos. Ayer, sentencia del Tribunal Supremo dice que Bankia tiene que, primero, que engañaron a los accionistas, que es algo gravísimo, y la responsabilidad supongo que sería de Rato, de Bankia, pero también había un regulador, un organismo encargado de controlar las actuaciones. Apoyaron la CNMV, el Banco de España, que se engañara, como ha dicho el Tribunal Supremo, por parte de Bankia a los pobres accionistas, y por cierto, que va a suponer ahora en términos de devolución del dinero. Esto abre una crisis. ¿Bankia está preparada para esto? Daniel Lacalle. Bueno, vamos a ir desde el final y al principio. Creo que Bankia ha provisionado alrededor de 1.840 millones para esta circunstancia, y creo que el equipo directivo actual ha llevado una gestión absolutamente magnífica. Impecable. Vamos, sí, absolutamente impecable, de reflotación de un animal que era, por llamarlo así, que estaba al borde de la extinción, ¿no? Era un monstruo y realmente un monstruo la demasiado grande, ahora, extremadamente endeudado y con una enorme exposición a inmobiliario y a obra civil. Pero bueno, fuera de eso... Pero que en España un Tribunal Supremo diga que todo un banco que sale a bolsa engaña a los inversores... Yo no he leído el dictamen, pero sí creo que merece la pena al menos aclarar tres cosas. En el folleto de la salida a bolsa de Bankia, que yo he tenido como inversor, que era un folleto enorme que se publica en todo el mundo, había, creo que eran 3 páginas completas de riesgos, ¿vale? Uno de ellos era el hecho de que Bankia, y esto es un error que sí hay que poner por lo menos en el regulador, que se hizo demasiado deprisa esa salida a bolsa. ¿Por qué se hace demasiado deprisa? Porque, entre otras cosas, Bankia prácticamente no sale a bolsa con unos resultados auditados y un estado de caja y de balance final, ¿no? Entonces, se hizo demasiado apresuradamente. Ha habido muchas equivocaciones, fundamentalmente por esa idea equivocada de que las horrorosas fusiones frías, de coger una entidad en mal estado con una en mucho peor estado, juntarlas a las dos y pensar que se soluciona. Que eso de frío, nada, eso fue explosivo y lo pagamos los ciudadanos. Y eso... Con luego todos los tinglados que lleva detrás de... Y luego, estafa, no es por nada. Exacto, yo creo que eso, entonces, bueno, veremos qué es lo que yo creo que me parece que hay que, obviamente, el dictamen del Tribunal Supremo es perfectamente lógico, pero que desde luego que eso, lo que hay que evitar en el futuro es ese tipo de decisiones apresuradas para solucionar un tema. Y luego sobre la incertidumbre, lo que la gente tiende a no entender es que la incertidumbre política, lo primero que afecta y de manera muy importante es a las decisiones de inversión y de consumo nuestras, las de los españoles, porque están diciendo, no, porque los inversores... No, los extranjeros. Donde empieza fundamentalmente a ralentizarse y a no funcionar el teléfono de la presidenta del banco es con el prefijo español, no con el prefijo extranjero. Es ahí donde tenemos... Porque somos los que estamos todos los días viendo las noticias, leyendo los periódicos, etcétera. Yo que vivo en Londres os puedo asegurar que la incertidumbre política se habla bastante poquito, ¿no? Pero es cierto que genera ese problema y eso es lo que tenemos que plantear, ¿no? Pasa que a mí, en relación con Bankia, sí que me gustaría decir una cosa. Es cierto que en el folleto, cuando salió a la bolsa, se decía que había riesgos. Eso es una práctica habitual en todos los folletos, advierte del riesgo. Pero lo que dice el Supremo, que es la madre del cordero... Sí, yo no lo he leído, que lo he dicho de antes. Lo que dice el Supremo es que en ese folleto lo que se estaba manipulando era la realidad contable de Bankia. Claro. Bueno, ahí, ¿entiendes? Ahí, entonces ya no es un problema. Claro, es decir, cuando tú hablas en ese momento, presumes de ser una entidad de crédito financiera saneada con una capacidad de recursos X y resulta que la realidad en ese momento era
política. Perfectamente la contraria, o precisamente la contraria. Ahí voy a decir una cosa que es importante y es a nivel bancario todo europeo, a nivel bancario todo europeo, y eso sin exonerar a lo que se haya podido hacer mal y sin entrar. Pero entremos en una cosa muy importante. En el año 2011, la banca europea tiene un análisis de sus activos de alto riesgo y de los préstamos de difícil cobro completamente distinta, y se cambia la regulación para revisarlo. Las provisiones que tuvieron que llevar a cabo y que Gorrigorizarri hizo cuando llegó a Bankia, todas esas provisiones no eran exactamente igual cuando salió a bolsa. En cualquier caso, que es que quiero avanzar la cuestión, porque también uno piensa que las instituciones deben funcionar en España, y si uno es una institución, en este caso financiera, tiene que haber unos mecanismos de control que impidan que se salten y que se pongan unas condiciones engañosas, que se pongan condiciones inveraces o que se describa mal el estado contable de una entidad para que engañar al inversor. Pero como no nos da tiempo, yo quiero dejarlo aquí. La decisión del Banco de España de ignorar el informe y las alertas de sus propios técnicos sobre la situación de las cajas e intentar esconderlo juntándolas no es muy distinta del error del gobierno de Estados Unidos poniendo en Freddie Mac y Fannie Mae a los paquetes subprime. Con las crisis de la subprime. Gracias de verdad, Daniel Lacalle, por todo este análisis. Quiero que veamos ahora a José María Aznar, expresidente, porque Felipe González ha concedido esa entrevista en el diario El País, una entrevista muy comentada, a ver si encuentro el diario El País, pero tenemos también a José María Aznar, que también ha concedido una entrevista, en este caso al diario Las Américas. Y fíjense del riesgo que alerta el expresidente del Gobierno, Aznar, diciendo que Podemos realmente es toda una amenaza para España, para su democracia, porque no creen en el Estado de Derecho. Hay que advertir, decir, cuidado, mucho cuidado, porque si estamos manejando partes de nuestra soberanía nacional o parte de nuestro sistema institucional, o poniendo parte de nuestro sistema institucional en manos de personas cuya orientación y legitimidad democrática es más que dudosa, cuando no, claramente contraria a ella. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Oye, esto es un plato de televisión, estamos en directo, perdón. Ya les voy a presentar. Bueno, pero Jaime, que no eres nuevo en estas lides. O sea, no se puede contener aquí. Pero bueno, gracias también Pedro Corral, concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid, y además le felicito por su intervención ayer en el Pleno del Ayuntamiento, que a mí me estremeció, se lo tengo que decir. En cuanto escuché su intervención, realmente me preocupó enormemente, porque si a la situación de incertidumbre, de inestabilidad, de ingobernabilidad unimos una especie de revancha, anticonciliación entre españoles, que lo que quiera es reabrir heridas de una manera frentista, parcial, donde olvide que la guerra civil fue una tragedia para todos, en ambos bandos, me parece tan grave y tan preocupante que, por si ustedes no lo vieron, les voy a pedir que presten atención, porque saben que se está intentando por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la señora Carmena y los podemitas, y también lo apoya el Partido Socialista, cambiar algunas calles. Algunas es lógica que se quiten, pero en otras es que atentan directamente contra la Ley de Memoria Histórica, que dice que hay que preservar toda la, como dice exactamente, la memoria de todas las víctimas, sin excepción. Sin excepción, y todos aquellos que fueron y que sufrieron o que fueron asesinados por sus creencias, por su ideología, de un bando y de otro, hay que respetarlo. Eso es la conciliación, ¿no? Pues no ha ocurrido así. Vean lo que decía ayer Pedro Corral precisamente en el Ayuntamiento de Madrid. Parte de esta ley se ha aplicado y se ha servido para la división y la confrontación, para utilizar un pasado terrible como arma política, para repartir carnés de demócratas o franquistas según te declares de acuerdo o no con la versión oficial de la izquierda sobre aquellos hechos. Si te compadeces de las víctimas de Guernica, demócrata. Si lo haces también de las del bombardeo de Cabra, fascista. Si te conmueves ante la matanza de Badajoz, demócrata. Si te conmueves también por la de Paracuellos, fascista. Si te dueles del asesinato de García Lorca, demócrata. Si te dueles también del de Muñoz Seca, fascista.
Verdaderamente eso es así, pero antes de preguntarle a Pedro Corral, quiero que vean ustedes casos clamorosos, ¿no? Donde, no sé si por ignorancia, supongo, no creo que por mala fe, pues resulta que confunden a unos con otros, a gente que ha sido verdaderamente heroica en la historia de España, la quitan por un sectarismo o por una ignorancia que es inconcebible. Véanlo. No se aplica la ley con sectarismo y olvido solamente de sus propios criterios y fines de concordia y reconciliación, sino también con una ignorancia supina de la historia. Confunden sus asesores históricos a Juan Pujol Martínez, propagandista de Franco, con el más grande héroe español de la Segunda Guerra Mundial, Juan Pujol García, alias Garbo, el espía que engañó a Hitler sobre el lugar del desembarco de Normandía. Otro ejemplo. Sus asesores atribuyen al comandante Zorita su participación en el bombardeo de Guernica, cuando en abril del 37 era un simple soldado de infantería, señora Mayer, y no se le puso a la calle por luchar en Rusia, como hicieron también, por cierto, Luis García Berlanga y Luis Tiges, dos grandes genios de nuestro cine, sino por ser el primer español en romper la barrera del sonido, y así lo reconoció el propio gobierno municipal de Tierno Galván para mantener en la calle en 1980. Confunden la calle de un empresario vallecano, Francisco Iglesias Angelina, nombrada en 1929, con la de un as de la aviación como Francisco Iglesias Braje, que nunca tuvo calle en Madrid. Pero lo que es más increíble, a Iglesias Braje, piloto del memorable vuelo transoceánico del Jesús del Gran Poder, líder de la mayor expedición científica de la Segunda República, encargada por el mismísimo Azaña al Alto Amazonas, amigo de los poetas Lorca y Cernuda, sus asesores le responsabiliza falsamente de haber masacrado a 5.000 inocentes en la carretera de Málaga a Almería, cuando su hoja de servicios demuestra que estaba a 700 kilómetros de distancia y que ese día no voló. Bueno, pues Pedro, es que podemos seguir porque la intervención son casos ilustrativos. Son ilustrativos, pero podríamos seguir sacando, y a mí me parece de una gravedad, creo que es lo más grave que yo he visto en los últimos tiempos. Yo creo que esto puede ser la punta del iceberg, porque nos preparan un cambio de callejero, como han anunciado, de más de 200 calles en este plan integral de Memoria de Madrid. Lo que nosotros como Grupo Popular quisimos denunciar ayer en el Pleno es, como siempre, como se ha intentado con esta ley de memoria histórica, es la imposición de una versión única, que es, por supuesto, la de la izquierda, sobre la guerra civil, sobre la República. Lo que llama la atención es que para imponerla no se puede imponer más que con estos instrumentos, que son instrumentos absolutamente aborrecibles y condenables, que es, primero, el sectarismo, la parcialidad, la mentira, la invención. Lo de Francisco Iglesias Braje es que hay que tener una mente bastante aviesa para, primero, buscar una calle que no es la suya, y segundo, inventarle una acusación de ese calado. Yo digo que si el alcalde de Nueva York sin duda se levanta un día y dice Klimber, el as de la aviación norteamericana, se cargó a 5.000 tíos él solito en un lugar en el que nunca estuvo, ese alcalde dura 2 horas en el cargo, y 2 creo que son demasiadas. Yo creo que también, es decir, que no tenemos respeto por nosotros mismos, por nuestra historia, y cuando se comete esa tropelía desde una administración pública como un ayuntamiento, yo creo que alguien debe exigir responsabilidades y alguien debe tomar responsabilidades de ese dislate. Es muy impresionante porque no es el único. Podríamos hablar de Madariaga, podríamos hablar de todos los casos que usted fue relatando ayer. Otro, Isabel, el sargento Barriga. Hay una calle que es la calle Sargento Barriga, es Valerio Barriga, es un guardia civil comandante del puesto de Villaverde, cuando Villaverde todavía estaba, creo que estaba segregado de Madrid, asesinado por unos delincuentes. Bueno, pues este señor, la historia que le inventan es que fue un terrible torturador de tal, de no sé qué. Demuéstrelo, presente usted las pruebas antes de hacer estas acusaciones contra gente que no puede defenderse, porque el caso de Iglesias Braje, él no tiene descendencia, no ha habido nadie. Me he arrogado yo ese privilegio y ese honor de defender
el buen nombre de un gran español, porque es que es inadmisible que lo pisoteen de esa manera. Es impresionante. Y además se vayan a dormir tan tranquilos como si hubieran salvado el mundo. Usted ayer se lo dijo hoy, se lo dijo a la concejala Mayer, y además le dijo, mire usted, pero vamos a ver, ustedes se lo han encargado la cátedra que precisamente la dirige la hijastra de Fidel Castro, y por lo menos un poco de rigor histórico, esa cátedra de historia de la Complutense. Me gustaría que viéramos cómo se lo dijo, porque me parece también muy elocuente. Todos estos desatinos serían motivo suficiente para no darle ni un céntimo de los madrileños a la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense a la que ustedes han contratado. Miren, lo de menos es que esta cátedra la presida la hijastra de Fidel Castro. Es muy encomiable. Pedro, perdón. Le voy a dedicar un minuto. Me han parecido 3 minutos, compensaba, pero por favor, cuidado, Cuidado. Pero cuidado, ¿qué? ¿Qué es eso de cuidado? Debo decir que la alcaldesa estuvo excesivamente generosa conmigo porque me dio el doble de tiempo. Es decir, eso quiero reconocérselo. Yo le escuché luego decir que se lo quitaría de los próximos plenos. Bueno, sí, esa fue un poco un trueque que se hace. Pero bueno, eso es la anécdota. Con cortesía parlamentaria de que me voy a volver a callar, me voy a callar por los próximos 2 plenos. Vamos Pero al hecho en sí. Ella fue muy generosa, viendo también el repaso que le estaba dando a la delegada y a la política de la que ella es responsable. Debo reconocerlo, oye, fair play, ella tuvo un gran fair play. Pero sin duda, pero yo quiero ir a la cuestión de fondo. A mí me parece que lo que yo no vi después por parte de la concejal Meyer es aceptar, 1, los errores, 2, pedir disculpas gravísimas, no solo a las familias a las que ofende gravemente, sino también a la sociedad madrileña, porque es el Ayuntamiento de Madrid el que va a perpetrar esta atrocidad sectaria verdaderamente inaudita, porque es que Tierno Galván mantuvo a todos estos señores, pues se hizo ya una investigación, en fin, es que me parece gravísima la cuestión de fondo. Yo he exigido públicamente que rectificaran y que pidieran disculpas por lo de Iglesias Baraje. Me llevé allí la hoja de servicios, la vi en casa antes de salir de casa para ir al pleno y dije, me la voy a llevar porque es que esta es la prueba testimonial y cuando me la pidan, aquí tengo el día 8 de febrero, que es cuando bombardean los franquistas la columna de refugiados que van de Málaga a Almería, y este señor estaba en el aeródromo de León en unas condiciones además climatológicas adversas para el vuelo, y es que pone ese día no voló, no se voló. Es terrible, es como reescriben la historia, pero es una reescritura de la historia con tal gravedad que si es ignorancia no lo sé, pero si no lo es, esto verdaderamente, como decía usted, es la punta del iceberg, Luis, de algo que me parece que trae muy pocas cosas buenas para todos. No, es una ley. Ahora en Periodista Digital tenemos el documento, toda la exposición completa que hizo el concejal Pedro Corral, lo pueden leer completo en PD. A mí la parte que más me ha gustado, tú dices, esa ignorancia, yo creo que es más sectarismo que otra cosa, aunque en algunas cosas ni siquiera se han molestado, como le demuestra Corral en un momento, diciendo ni siquiera fueron a buscar este documento al sitio donde estaba, ni siquiera. Es decir, aquí lo que hay es un trabajo de falseamiento y de imponer una verdad sobre otra. Y sobre todo, la parte que a mí más me ha llegado de la exposición de Corral es cuando habla de la batalla de Belchite, que es una batalla en la que murieron miles de soldados de ambos bandos. Y ellos directamente la borran, como si no hubiera existido. Claro, fue una batalla tan cruenta que el pueblo ha quedado destrozado y ni siquiera se molestaron en hablarlo. Es un insulto a la memoria de los mismos republicanos, es terrible, del cual quieren Luis, elogiar. Me vais a permitir todos hacer una brevísima pausa, pero antes fíjense los compañeros de viaje de estos, los del viaje a Venezuela. Miren con quién se van de viaje. Vamos a ver a Ana Gabriel. Bon dia, soc l'Anna Gabriel, però soc una puta, traïdora, amargada i malfollada. I l'únic que venia a fer és a defensar uns països catalans lliures, socialistes i feministes i a recordar la impunitat de l'extrema dreta, pel Guillem Agulló i pel Carlos Palomino. Pues compañeros de viaje a Venezuela, y para todo el cambio político de sistema en España lo analizamos después de esta pausa, pero antes les recuerdo que... Bueno, pues vean lo que pasó también ahí en el Ayuntamiento de Madrid, la manipulación. Por no hablar de su anuncio de los cambios del callejero, ilustrando un campo de prisioneros en Barcelona con la imagen de un campo de exterminio nazi en Noruega. O las víctimas de la carretera de Málaga,
con las de las matanzas de Stalin contra oficiales e intelectuales polacos en Katyn. Es que esto no es manipulación, es que esto no tiene nombre. Y nadie ha asumido la responsabilidad de tamaña manipulación, señora Mayer. Bueno, es que las fotos son terribles. La de Katyn es que es inconfundible. Y van y dicen que eso ha ocurrido en España y que les justifica para quitar una calle en Madrid. Has dicho muy bien, Isabel, porque las imágenes de Katyn son absolutamente reconocibles para todos los que conocemos el caso de Katyn. Y me sorprendió y lo identifiqué enseguida. Esto es Katyn, pero la imagen del campo de Bergen en Noruega, del campo de exterminio nazi en Noruega, tiene además la particularidad de que se ve a un soldado inglés, que es una fotografía histórica impresionante aquí a la izquierda, absolutamente abatido con su ametralladora, viendo cómo se están trasladando los cadáveres de las víctimas. Es que es muy llamativo y esto pudo ser Barcelona, pero ustedes, y de verdad que en Twitter, en las redes sociales, yo les exigí que rectificaran inmediatamente esta manipulación y no lo han retirado. Es que dice responsable de la represión en el campo de la Bota, Barcelona, 1.700 personas asesinadas, y lo que hacen es poner un crimen reconocible por todos los historiadores del mundo, y con esa fotografía en primer plano con ese militar inglés, con ese soldado inglés sufriendo, retirando los cadáveres. Estos son los de la web oficial. Los de la web oficial, ahí lo de la está. versión original. ¿Me permitís darle las gracias a Pedro Corral? Le invitamos a este programa cuando quiera, aquí está abierto. Y no viene mal que cuando usted nos diga, vamos viniendo y vamos contando con más tiempo cada hecho para refrescar la memoria de los españoles, la historia y la terrible tergiversación sectaria gravísima en términos de convivencia el Grupo Popular que se está del Ayuntamiento de Madrid para intentar pretendiendo hacer. Pero es que sepan ustedes, lo saben, se lo hemos dicho al principio, que hoy es nuestro cumple. Gracias a todos. Ya lo ven, hemos vivido desde la renuncia de un papa algo inédito. También la abdicación de un rey, la proclamación de un nuevo rey, en fin, aquí estamos para servirles a todos ustedes, para trabajar por todos y con todos, gracias a todos, pero sobre todo también gracias a Paco Jiménez, a Javi Belinchón, a Sandra Várez, a Darío Magro, a Mar Chércoles y a Natalia Moro, y también en realización a Arturo Girón, que está hoy ahí, ustedes no les ven, y a Rocío Jaén. Ya ven que esto es obra de todos. No tenemos la tarta porque nos la hemos comido antes de empezar, la hemos hecho. Pero gracias de nuevo y felicidades. Han sido... Y a los editores que ya no están y han estado, a Hornillos, a Pedro... Fijaros que en fin. Han sido 3 años en los que han pasado cosas que son más propias de una era, porque ha habido profundas transformaciones. Perdón, ¿por qué de los cosa. tertulianos solo sale Jaime? No, Maripau también. Y eres de los primeros. No, pero déjame decir. Tenemos que irnos. Así como Maripau mejora tenemos que irnos. Oye, y lo habrá hecho bien Isabel, que las audiencias demuestran que han crecido de manera exponencial. Por tanto, a la hora de informar sobre esos hitos históricos, yo creo que se ha hecho. Bueno, pues, ¿y tú cómo llevas la espalda? Te lo agradezco, Rores. Lo del halago debilita, que ya es... Esto no es halago, esto es trabajo. Esto se llama trabajo. Lo único que no me duele hoy es la espalda. Pues mira, de la audiencia, a la pregunta que le hacíamos esta mañana, ¿creen que Podemos es una amenaza? Como dice José María Aznar, el 83,1% de nuestra audiencia dice que sí, hay un 16,9% que dice que no. Gracias, de verdad. Gracias, Maripau, Cristina, Carmelo, Jaime, Luis. Y gracias, Pedro, a ustedes, como siempre, por estar ahí. Ahora no se pierda a María Pelayo, porque empieza al día. Gracias.